Ahí estamos. Bueno, pues bienvenidos. Ahí sí que nos volvemos a ver en esta tarde. Entonces vamos a conocer en nuestro curso de psicobiología, ¿verdad? Un tema muy importante, el cual pues voy a compartir ahorita con ustedes. Vamos a ver, ahí estamos. Muy bien, permítanme, ahí está. Muy bien, los métodos utilizados en la psicobiología, ¿verdad? Aquí pues vamos a conocer ciertos métodos que se utilizan en cuanto a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a buscar herramientas, estrategias, actividades, ¿verdad? Para poder conocer algo que está perturbándonos a nosotros como seres humanos. Y bien, primero hay que conocer, ¿verdad? El que es método. El método es origen griego, que significa camino hacia algo, ¿verdad? Es como la manera en que usted va a realizar algo. Entonces, eso es un método, la manera en que usted lo va a realizar. Y los métodos en la psicobiología son las que sirven para hacer observaciones, comparar los resultados entre sí. Y eso se hace por medio de diferentes técnicas, ¿verdad? La cual vamos a ir conociendo en el transcurso de la clase. Y aquí nos va a ayudar a nosotros a elaborar este tipo de observaciones, de este tipo de informes, para poder elaborar ciertas conclusiones. Y de esta manera, pues ofrecer un tratamiento, dependiendo del caso, eh, para cierto problema que se está dando, ¿verdad? En la persona que está confiando en este tipo de métodos en la psicobiología. Y los métodos en psicobiología, pues van a ser ciertos instrumentos de investigación, el cual nos va a ayudar a nosotros a poder buscar ese diagnóstico psicológico, y entre ellos se van a utilizar dos tipos de métodos. Entre ellos tenemos el primero, que es por medio de la observación. Entre el método de la observación tenemos lo que es la introspección, ¿verdad? Cuando hablamos de la introspección, estamos hablando algo dentro de nosotros, ¿verdad? Y, entonces, y la extrospección, estamos hablando de situaciones que se dan de externo y que me va a provocar a mí cierto desequilibrio, ¿verdad? Y la introspección va a ser aquello que es propio, dijo, lo mío, y que es algo que está dentro de mí, que es lo que va a generar ciertos problemas. Está la incidental, está la sistémica, está la comparativa dentro del primer método, que es la observación, y tenemos el otro método, que es la experimentación. Y entre estos tenemos lo que son los que conocemos como test, ¿verdad? Los test psicológicos. Está también el cuestionario, porque ahí vamos a observar, vamos a diagnosticar por medio de este cuestionario. Tenemos el sociograma, tenemos la entrevista que se puede realizar a la persona, las técnicas proyectivas. Y en este caso nos vamos a enfocar a el primer método, que es la observación. Sabemos muy bien de que a veces nos dicen, observe este lapicero, ¿verdad? Entonces viene usted y lo empieza a observar. Y si yo le dijera, ¿qué podemos decir de este lapicero? ¿Qué me dirían ustedes? Que es de color azul, señor. Que es de color azul, unos lo miran azul, ¿qué más? Hoy no quieren hablar. ¿Qué podemos decir? ¿Qué observo yo de este lapicero? ¿Qué puedo decir yo de este lapicero? Se puede escribir a través de ese lapicero. Que nos sirve para escribir muy bien, es una observación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de observación es porque yo voy a mirar con mucha atención el objeto de estudio, ¿verdad? Entonces, ahí yo voy a dar a conocer mi punto de vista y lo que yo con mis ojitos observo. Entonces, la observación viene del latín observare, que significa mirar con atención, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos fijar nuestra mente, nuestros ojos a algo, y podemos
tener esa atención en cuanto al objeto que yo estoy estudiando. La observación, pues, es el método más utilizado en la psicología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el método de la observación me va a ayudar a mí a poder ver ese diagnóstico en las personas, cómo se comportan, cómo hablan, si son personas proactivas, si son extrovertidas, si son introvertidas. Entonces la observación me va a ayudar mucho en la psicología para poder yo determinar y tener una conclusión de la persona que estoy observando, ¿verdad? Por medio de esta observación yo puedo definir algún problema que pueda tener esta persona. En este caso, pues la observación consiste en regular, ya sea directa o indirectamente, la conducta de un individuo, como decíamos hace un ratito, ¿verdad? Y con la única finalidad de poder obtener más conocimientos, de poder ser más exactos en lo que yo estoy observando de esta persona, ¿verdad? Y de esta manera, pues yo puedo formular mi hipótesis, ¿verdad? Un posible cuestionamiento del por qué este comportamiento. Quizás demos el ejemplo, ¿verdad? De que hay un niño que está berrinchando mucho, que no le gusta nada, que por todo llora. Entonces, yo lo observo y yo digo, posiblemente sea porque es muy mimado en casa. Esa es mi hipótesis, ¿verdad? Esa es mi posible conclusión. Entonces, la observación me ayuda a eso, a poder determinar una hipótesis, ¿verdad? Un posible problema que se pueda detectar dentro de la persona. Y la observación se va a dividir en varias clases, ¿verdad? Como lo dijimos anteriormente. Y entre ellas está la introspección. ¿Qué es la introspección? Es algo intro, ¿verdad? Es de que yo me voy a observar a mí mismo. Y esto pues nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad? Para poder conocer mis propios problemas, ¿verdad? Tener una conciencia propia, el poder observarme es muy importante porque quizás al yo observarme yo puedo detectarme a mí mismo, ¿verdad? ¿Cómo soy yo? Si tengo algún detalle, si tengo algún problema o si hago algo que no está correcto. Entonces la introspección es la observación hacia mí mismo, ¿verdad? Es por eso la imagen que tengo en el fondo de que voltea su mirada, ¿verdad? Eso quiere decir de que yo me voy a observar a mí mismo y de esta manera pues yo voy a observar qué es lo que acontece dentro de mí. Es lo interno, ¿verdad? Mi comportamiento, mi conducta interna. Por eso se le llama introspección. También tenemos la otra etapa de la observación, que es la extrospección. Aquí pues ya sabemos que intro es interno y extro es externo. Entonces en este caso se le conoce a la observación externa como la expresión de mí mismo hacia las demás personas. Es la observación, ¿verdad?, en lo que yo realizo con los demás. Es esa interacción social que yo voy a tener y de esta manera pues voy a dar a conocer cómo yo me puedo expresar, ¿verdad? Y por medio de mi comportamiento voy a dar a conocer a los demás cómo soy yo. Por eso es que la otra persona rápido nos dice, ¿verdad? Ay, es que sos muy enojada, sos muy enojado. Ay, no, vos sos muy disciplinado. Entonces a eso se le llama extrospección porque me están observando las demás personas y las demás personas son las que dan su punto de vista hacia mí. En cambio, la introspección es de que yo mismo me doy mi punto de vista y a veces nos ha tocado la dura realidad en decir, yo he tenido los problemas, yo he fallado, pero porque yo me he dado cuenta de mí mismo, ¿verdad? Entonces la introspección es cuando yo me doy a conocer hacia las demás personas y esas personas son las que me hacen la observación de que si yo estoy mal, puedo cambiar y entonces en algunos casos, ¿verdad? Pero en otros casos nos dicen, ¿verdad? Mira, ese tu carácter no está bien. Bueno, es mi vida, es mi comportamiento. En pocas palabras, a usted no le interesa, ¿verdad? Pero es muy importante la extrospección porque a veces nosotros no notamos los que las demás personas pueden notar. En algún momento quizás a alguno de ustedes les ha tocado vivir la situación en la que dicen, mira, ese punto de vista no te lo conocía.
Ni yo tampoco, ¿verdad? Porque quizá la persona me dio una cierta observación de mi comportamiento y yo no me había dado cuenta. Entonces la introspección trata de eso, ¿verdad? Entonces la observación externa, pues es un método muy eficaz, ¿verdad? Para explicar la conducta de los niños especialmente, ¿verdad? Las mímicas, los gestos y las palabras, pues van a manifestar, ¿verdad? El estado en el que usted está, en el equilibrio emocional que usted pueda tener y que de esta manera el psicólogo en un momento determinado puede estudiar. Eh, a lo que le llamamos la actitud también, ¿verdad? Porque muchas veces estamos con una actitud así como que a la defensiva, ¿verdad? Y de repente lo que quieren es ayudarnos y nosotros decimos, no, que se vaya, ¿va? No lo necesito, etcétera, ¿verdad? Entonces, las mímicas y los gestos, nosotros damos a conocer muchas cosas, ¿verdad? Es como cuando alguien nos cae mal por X o Y razón, porque no somos moneditas de oro para caerle bien a todos, pero quizás yo le caigo mal a alguien y yo cuando voy por un lado y miro a la persona, cuando yo veo a la persona da la revueltona y se va por otro lado, ¿verdad? O caso contrario, de que yo vaya y vea a una persona que no sé por su sangre o por problemas que hemos tenido anteriormente, lo veo, entonces o la veo y digo, no, mejor me voy por este lado, ¿verdad? Entonces, esos gestos dan a conocer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, la extrospección, eso es lo que nos da a conocer. También tenemos la incidental. En este caso, pues la observación que se realiza sin premeditación, ¿verdad? Porque no está preparada. Eh, eh, y alguien que ya está predispuesto, ¿verdad?, de la situación, entonces da a conocer esta situación de la incidental. Y aquí pues la observación de las sorpresas y de los hechos novedosos se da mucho más dentro de la observación, ¿verdad? En este caso la incidental nos va a dar esos, eh, el comportamiento de sorpresas de la vida, ¿verdad? De que tal vez yo no me lo esperaba o conocer algo nuevo, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la observación incidental. Y en este caso, pues lo que permite es recoger los datos tal como está en la naturaleza, sin aquello de decir, es como cuando nos tomamos una foto, ¿verdad? Y le ponemos un montón de filtros. En cambio, la incidental no, la toma a como está naturalmente. Entonces, eso es la observación incidental, de que lo va a observar como tal y cual está, ¿verdad? Dentro de la naturaleza. Eh, también se puede utilizar ciertas herramientas como son las cámaras o grabaciones en algún momento determinado, ¿verdad? Que el psicólogo o el profesional diga, ¿verdad? Que necesita tener ese informe para poder analizarlo después, ¿verdad? Y poder confrontarlo con el comportamiento que la persona está dando, ¿sí? Está la sistemática, ¿verdad? La sistemática, pues, como bien sabemos, es sistema, ¿verdad? Son procesos que se dan. Eh, aquí, pues, vamos a tener ese proceso, ¿verdad? De el caso que la persona profesional está viendo. En este caso, pues, podemos hablar, ¿verdad? De registros, de cuestionarios, de anotaciones, algunas escalas, ¿verdad? Que de repente la persona ha estado bien y de repente hace un bajón. Entonces, esas son las escalas que se da dentro de esta persona, ¿verdad? De lo incidental. Y aquí pues merece un poquito más de organización porque es algo sistemático, ¿verdad? Algo que lleva un sistema, lleva un proceso en el cual nosotros no podemos tergiversar la información. Si yo observo de manera incidental, estoy observando, ¿verdad? En sí a la persona como es. Por eso decíamos que en este caso son datos naturales, ¿verdad? Que no existen filtros, ¿verdad? O mentiras, sino que simplemente se da a como es. Y de esta manera yo voy a llevar esos registros en mis documentos o en el expediente de la persona que estoy viendo. Está también la comparativa, es otro método comparativo, valga la redundancia, pues va a comparar, ¿verdad?, los resultados que se pudieron dar dentro de la observación. En este caso, pues ahí extraen ciertas conclusiones que se va a dar para el análisis del fenómeno observado, ¿verdad? Quizás tome dos observaciones. Una quizás cuando está interactuando con la sociedad, ver cómo se observar cómo esta persona se comporta y cómo se comporta a la hora de estar solo, ¿verdad? O sola. Entonces ahí yo voy a comparar estos hechos
o esta observación que yo he tenido de esta persona y así analizar esos resultados, ¿verdad? Y poder dar un diagnóstico real. Entonces, el día de hoy solo conocimos los métodos de la observación. En la próxima guía programática, pues vamos a ver lo que son de la experimentación, que ya bien sabíamos, ¿verdad? Que ya son experimentos, ¿verdad? Que ya se realizan por medio de test, por medio de cuestionarios. Ahí da a conocer la persona cómo está psicológicamente. Entonces, eso sería en cuanto a nuestra guía programática número 1 del segundo bimestre. Entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario que usted quisiera darnos a conocer. ¿Qué dicen? Eso. Los chequecitos me dan a conocer a mí y me alegran, ¿verdad? Porque yo digo, sí, se está llegando el mensaje a donde es. Gabriel Guzmán, dígame. Señor, solo con la incidental no logré mucho entender, señor. La Con incidental. esta observación. Ajá. Muy bien. La incidental, voy a ponerle otro ejemplo, ¿verdad? Tal vez así no lo captamos. La incidental es cuando la persona actúa naturalmente, ¿verdad? Es algo que, permítame, voy a quitar esto de aquí. ¿Por qué me está haciendo? Ahí está. Aquí, pues, la incidental es cuando eh, se le puede llamar de sorpresa, ¿verdad? Que la persona no está preparada para tener una cita, ¿verdad? Con un psicólogo, demos el caso. Es algo que se da así naturalmente. No es como la sistémica, ¿verdad? Que tiene que llevar usted un registro y que le tiene que hacer un cuestionario para poder saber cómo está la persona. En cambio, la incidental no. Es cuando usted llega a un lugar donde la persona se está desenvolviendo y usted quiere observarla naturalmente, ¿verdad? Sin que la otra persona sepa, si le queremos llamar así, ¿verdad? Entonces la incidental lo que ayuda es de que no existe una cita previa, ¿verdad? Para poder observar a la persona. No es como la sistémica. La sistémica sí se tiene que hacer una cita previa. Entonces ya la persona ya predispone, ya sabe que tiene que ir con el psicólogo, le va a hacer algunas preguntas, le va a tomar un cuestionario o una entrevista, y entonces ahí ya va a dar a conocer qué es lo que tiene la persona. En cambio, la incidental no, esa no tiene cita previa, ¿verdad? Entonces, para que la persona no esté con la que decir, me voy a comportar bien para que el psicólogo observe de que yo me porto bien. En cambio, la incidental no. Lo podemos ver en los niños. Muchas veces ustedes saben que los niños, cuando está mamá, cuando está papá, se portan de una manera, pero cuando están solitos, se portan de otra manera. Entonces, la incidental es cuando el niño está solo y lo vamos a observar. Y la sistemática es cuando está papá, mamá, entonces ya se comporta de diferente manera. Podemos agarrar un ejemplo así. No sé si estamos bien ahí con la respuesta. Sí, señor, muchas gracias. No tenga pena. Muy bien. ¿Alguien más? Bien, entonces estaríamos ahí. Les agradezco, ¿verdad? Por haber estado por haberme acompañado en esta tarde en el curso de psicobiología. Así es de que voy a tomar la captura de pantalla, ¿verdad? Aparte de los que ya ingresaron su nombre en el chat, para que de esta manera, pues entonces ya estemos en la asistencia. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí estaríamos, jóvenes. Pasen feliz tarde, Dios me les bendiga. Hasta pronto. Feliz tarde, señor.